Te digo, ¿de qué hablamos de periodismo cuando hablamos de periodismo? Está Hoy, bueno. hoy. Es demasiado amplio. Sí, yo sé que es Lo amplio. primero, Bueno, hablo digamos, por tu paso en distintos lugares, distintas etnias, fundamentalmente por distintos componentes periodísticos de distintos países, sí. distintos medios, distintas culturas. Lo primero es que creo que, a diferencia de lo que muchos creen, que se habla del fin del periodismo, yo creo que lo que se acaba es un modo de escribir periodismo, de hacer el periodismo más tradicional. Eh, yo creo que no hay que pensar tanto el periodismo. Hace poco lo hablaba con una colega cordobesa que está radicada en Buenos Aires hace tiempo, Graciela Moskowski. Y coincido, yo venía, Acá en La Nación. sí, estaba en la Nación. Yo volvía de Lisboa de una presentación de la Fundación Nuevo Periodismo, en la que había hablado sobre el futuro del periodismo y los nuevos medios y demás. Y ella estaba en el proceso de lanzamiento del Porco Espín, que lo tiene junto con Gabriel Pasquini, su pareja. Claro, claro. Eh, y lo que decía es, primero, que yo no creo que haya una crisis de periodismo, sino que creo que hay una reformulación del modo de hacer periodismo en muchísimas cosas. Primero, en cambio de formatos, ya no hablamos solo de medios tradicionales. Yo creo que muchos de los que hablan del fin del periodismo están asociados al fin de un modo de gestionar medios tradicionales, papel, si se quiere. Yo creo que los medios, especialmente en el caso de los países más desarrollados, la tendencia a la producción electrónica cada vez mayor y es sumamente rica y hay mucho por explorar en términos de producción de contenidos audiovisuales y contenidos escritos, en contenidos orales en general. Entonces yo creo que cuando hablamos de periodismo hablamos de una especie de hibridación mayor de la que no sabemos qué monstruo sale y en la que vale todo en términos de experimentación de qué es lo que puede salir. Yo elegí para mi presentación hoy en Córdoba, en la universidad, en formación, que me presentase a mí no fuera un periodista, sino un escritor de ficción, Federico Falco, para mí uno de los mejores escritores de Córdoba. ¿Por qué? Porque la crónica, en la que yo hoy trabajo la mayor parte del tiempo, toma prestado todas las herramientas narrativas y las estrategias narrativas de la literatura, de la ficción, para poder construir su trabajo de no ficción. 30 años atrás yo creo que no hablábamos de lo mismo. Y yo creo que ya los tiempos y la mixtura de géneros es tal de que el monstruo que sale, el Frankenstein que sale va a ser bellísimo, ¿no? Entonces creo que se vienen etapas de un periodismo con muchísima experimentación, ojalá, y en el que hay chances para aquellos que estén dispuestos a correr riesgos y a esforzarse, a asumir que son periodistas emprendedores y no tipos que se van a sentar en una redacción de un diario tradicional. A eso quería llegar. Digo, por tu paso, digamos, ya sea por distintos lugares, México, Estados Unidos, Costa Rica, eh, eh, has visto culturas, formas universitarias de trabajo en ese sentido. ¿Cómo encaja, digamos, la realidad argentina hoy universitaria en materia de periodismo frente a esa, digamos, que vos has visto en el exterior y que se está empezando a experimentar como cambio fundamental? Digo, tenemos las herramientas como para poder, de alguna manera, absorber eso que viene como nueva etapa. Mira, yo soy hijo de la escuela pública Sí. y de la universidad pública. Y a mí la universidad pública me enseñó ciertas cosas. Por mi propia experiencia me enseñó lo que le decía, sistematicidad a la hora de poder leer. Pero la profesión no me lo enseñó en la universidad pública, ni me lo enseñó la escuela pública, me lo enseñó el trabajo. El trabajo. Yo hoy le decía a los chicos que quieren dedicarse a la crónica, que quieren dedicarse al periodismo, empiecen a escribir desde siempre, desde temprano, lean muchísimo todo lo que caiga en sus manos, ensayen copiando estilos hasta encontrar el suyo propio, ensayen con un estilo propio. No hay ni fórmula para poder escribir ni para poder aprender a hacer periodismo en sí, sí hay formadores si se quiere. No conozco en profundidad el caso de la Universidad Pública Argentina en estos momentos. Sé que la gente de Ciencia Informática está tratando de hacer un esfuerzo grande por ponerse al día con muchas cosas. Sí, ¿sí? sí, 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 están trabajando mucho. Lo que sí creo es que en países como Estados Unidos hay muchísima mayor cantidad de recursos disponibles para poder ensayar, hacer jugar ensayo-error con las experiencias. Harvard tiene un laboratorio de medios en el que los estudiantes pueden presentar proyectos para ver si funcionan o no funcionan. Difícilmente eso ocurre hoy aquí en Argentina. Lo que sí creo es que hay muchísimo, pero muchísimo, y va a seguir siendo así porque fue así, de compromiso personal con uno mismo, de inversión en su propia carrera a lo largo del tiempo, tropezando y volviendo a levantarse, y ensayando y volviendo a escribir y volviendo a cambiar y volviendo a filmar, producir, lo que fuere, para construir esa carrera. La universidad te da herramientas generales, estructurales,
pero es en el ensayo, en el campo, en el mercado, donde está la vivencia de ser periodista o no. ¿Quién te garantiza que en esos 2 años no se produzca un cambio de titular de la licencia? Porque no está ajustado a la tecnología o porque se le encuentra el pero siempre para tratar de castigar a ese titular de la licencia y mandarla a una licitación para algún amigo del poder político. Los 21 puntos dicen de que el órgano de aplicación debe ser un órgano federal y que no debe estar solamente representado el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros creemos que el órgano de aplicación debe estar representada la sociedad civil. Por lo tanto, me parece que una de las discusiones fundamentales que se van a dar en el Parlamento va a ser, el Ejecutivo mandó, creo que son 5 miembros, 3 del gobierno, 3 del gobierno, y 2 de la oposición. Legislativa, nosotros sostenemos, las universidades, los integrantes de los 21 puntos, sostenemos que hay que ampliar el órgano de aplicación. Y además hay una comisión bicameral que está prevista donde va a haber participación del, por ejemplo, el sector de los medios no lucrativos, va a haber participación de los pueblos originarios, del sector comercial, de las pymes, de los trabajadores de la comunicación y de la prensa, es decir, un abanico mucho más amplio de las universidades, es decir, un abanico amplio en donde no solamente va a haber legisladores, sino también representación de los distintos sectores que están ligados al tema de la comunicación. Hoy Íñigo publica en Infonegocios TV una nota bastante interesante sobre cómo podría llegar a distribuirse los medios en Córdoba, que es bastante interesante. La pregunta es... el dedo en la llaga, me dijeron. ¿Cómo? Que puso el dedo en la llaga. Sí, yo creo... Pusimos nervioso más de hora. Yo creo que es interesante que se plantee, o sea, con absoluta crudeza y realidad. Creo que eso es lo que le interesa a la gente. Saber, a ver, cuánto va a tener Canal 12, cuánto va a tener Cadena 3, cuánto le va a corresponder a los SRT, cuánto le va a corresponder al Grupo Vila, si tiene o no. Me parece fantástico que se discuta eso. El tema que yo quería preguntar, por ejemplo, una vez sancionada la ley que se desafecten esos permisos, ¿quién garantiza la licitación de esos servicios, de esos permisos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Al Fin y al Cabo en vivo por Canal C, Cablevisión y Multicanal. En la primera parte del informe, usted vio lo que alguna vez se dio en llamar la nueva política en Córdoba que se está llevando puesta a la ciudad. Definitivamente la ciudad. Con la colaboración del salvajismo del Sindicato de Empleados Públicos, del Sindicato de Empleados Municipales de la ciudad de Córdoba. Esta noche van a estar con nosotros el candidato a senador por Unión por Córdoba, Eduardo Mondino, y el candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, presidente del bloque de la legislatura unicameral de la Unión Cívica Radical, por supuesto, Hipólito Faustinelli. Alfredo Blanco, naturalmente, con los apuntes económicos de la semana. Vamos a hablar qué pasó en la OIT, vamos a hablar de esta posibilidad de que los holdouts de alguna forma vuelvan a ser repensados por el gobierno nacional. Cuando regresemos de los auspicios, Alfredo Blanco analiza la economía. Luego, el candidato senador de Unión por Córdoba, Eduardo Mondino, y vamos a cerrar con Hipólito Faustinelli. ¿Siente lástima este radicalismo de hoy, del 16, 20, 25%, aquel radicalismo fuerte, importante, del 50%? Cuando uno disminuye en los guarismos siempre tiene dolor o angustia por no estar todavía en el posicionamiento que le correspondiera estar, después de tantos años de vida partidaria, no la mía, sino de la propia existencia de la Unión Cívica Radical. Pero esto se obtiene con algunas cosas fundamentales. Recién habló el debate. Fijación de 4 o 5 ideas importantes que se puedan debatir, discutir con todos. Desde los intendentes del sur y el norte, que 2 calidades, 2 situaciones de vida diferentes, y los dirigentes que estamos en la capital. Discutirlos, valorarlos, rectificarlos, corregirlos sobre la base de las opiniones de cada uno y luego proponerlos definitivamente. Esta es una manera. La otra es, me parece que la movilización permanente del partido. Cuando usted no tiene una televisión, cuando usted no tiene un diario propio,
cuando usted no puede una comunicación inmediata como la que se exige en este momento, hay que acudir a otro sistema, que era el boca a boca. ¿Cuál es el boca a boca? Una reunión importante, grande, de todo el departamento, o en un lugar de un departamento, y bueno, donde todos los que componemos la vida interna del partido pudiéramos tener participación. Se expresarán uno en este pueblo, en este lugar, y los otros en otro departamento. Eso permitiría a nosotros una comunicación más fluida, más permanente. A veces tenemos la costumbre nosotros de ir a un determinado pueblo o departamento, y en ellos, en un pueblo más importante, y hablamos con los 2 o 3 dirigentes que hay. Esto no sirve, Fonseca. Hay que tener movilización masiva en el partido. Yo recuerdo una cosa. Hará 3 años, me parece. Entonces, que era presidente del Comité de la Capital, o estaba al frente de la Capital, que era el Nicolás, hizo un acto estupendo, maravilloso. Había más de 5.000 personas de la capital. Me pregunto a mí mismo, me lo he hecho. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros no convocamos a la dirigencia, a los que conducen, a los que tienen aspiraciones en la capital, para poder decir de nuestra opinión, de nuestro verbo, para que la gente se inflame y pueda decir que este partido no solamente tiene vida, sino que tiene esperanza? ¿Va a haber internas? Estamos tratando de que no lo haya, Fonseca. Pero no es malo que haya la interna partidaria. Yo ya tengo demasiados años de vida partidaria. He visto realmente conciliar y he visto también confrontar. Lo importante para confrontar es que cuando alguien se siente joven, no cree que tiene que tirar a los que alguna militancia tenemos en el partido por la ventana. Tienen que advertir que lo que no queremos algunos es dejar de participar en la vida partidaria. Así me ofrecieran el oro y el moro, no aceptaría nunca más ni un cargo partidario ni público electivo. ¿A quién se refiere cuando habla No, de gente no me dé joven? no, nombre. Usted, que es un hombre muy inteligente, capaz para indagar, sabrá que hay algunos dirigentes que seguramente no han alcanzado el grado de madurez como para pretender conducir el partido. Sí, específicamente se está refiriendo a Ramón Mestre. No, esto corre por su cuenta. Está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición en vivo de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión y Multicanal. Los temas de esta noche: la conmoción de la crisis internacional, el impacto que ha tenido en los distintos mercados mundiales y particularmente en la Argentina. Alfredo Blanco lo va a analizar. Se va a introducir en este tema también el periodista y analista económico Néstor Sargiotto, pero buscando analizar o de alguna forma visualizar qué es lo que puede suceder en la República Argentina y fundamentalmente en el campo, que ha anunciado un nuevo paro. Encuestas pragmáticas. Gustavo Córdoba, analista y consultor de políticas públicas, nos va a dar los últimos números con respecto a la proyección de los distintos dirigentes, los más importantes dirigentes de la provincia de Córdoba y sus gestiones de gobierno. Y vamos a analizar junto con 3 concejales, Olga Riutort, Gustavo Barrio Nuevo y Guillermo Farías, el tema del transporte diferencial, el tema de la basura y, si es posible y tenemos tiempo, también la concertación público-privada. Cuando regresemos de los auspicios, Alfredo Blanco comienza a analizar la crisis internacional que ha impactado en el mundo, fundamentalmente de las finanzas. Ya volvemos. ¿Por qué para el campo entonces? No, el campo porque, digo, yo hago el análisis en torno al campo porque es el sector que de alguna manera lo involucraba en las retenciones móviles, Claro. Pero esto que quede claro. La economía argentina, le guste o no le guste a la gente de la ciudad, sí se mueve en torno a las agroexportaciones. Claro. Son el 60 y pico % de las exportaciones nacionales, y si no tenés agroexportaciones no tenés un mercado cambiario sólido, ni mucho menos. O sea, todo la estabilidad fiscal, el superávit fiscal del año pasado, que fue un año óptimo, Sí. a la luz de las circunstancias fue un año ideal. Vos ves el superávit fiscal, se explica todo por las retenciones. O sea, que le vaya mal al campo, o que el campo tenga problemas de rentabilidad, es un problema que... Problema para todo. las arcas fiscales. El tema que, así como pasa con la Argentina respecto al campo, le pasa con el campo respecto al mundo. Si el mundo está en convulsión, el campo no puede imaginarse un escenario de plan quinquenal de producción, esas cosas ideales que a veces se dicen. Bueno, Estados Unidos padece neumonía. ¿Qué pasa si estornuda China? Y en este momento... O los países asiáticos, sí. que son los principales compradores. Claro, en este momento mi lectura, y bueno, te lo he comentado, es que el problema de Wall Street es el problema hoy, el más grave, pero es el problema superficial, es el pico de fiebre. Claro. El problema es que el pico de fiebre ese viene por razones de regulaciones financieras, por razones de sobreendeudamiento, pero básicamente por razones que una economía como la norteamericana hace 5 años que viene para atrás.
alguna vez te he comentado que si los norteamericanos tuvieran una devaluación respecto, por ejemplo, del euro de casi el 100%, eso nosotros sabemos lo que es una devaluación y cómo impacta, por ejemplo, competitivamente en el boom del agro que tuvimos en los últimos años. Para un norteamericano exportar debió ser una explosión de exportaciones el hecho de que su dólar valga la mitad de los euros que valía hace 5 años atrás. Y eso no se vio reflejado en un crecimiento de la economía. El boom inmobiliario también debió repercutir a favor, aunque fuera una burbuja, debió repercutir a favor de la producción norteamericana y no se vio reflejado. El gasto militar debió repercutir, el déficit fiscal son todas inyecciones de dinero. Un déficit fiscal que pasó de 150.000 millones de dólares el año pasado a 450.000 millones este año. Eso, en cualquier economía, debería volcar un crecimiento, aunque sea artificial y que explote como suele explotar. Pero ni siquiera eso se dio. O sea que si en esas condiciones la economía norteamericana está como está, uno debería pensar que hoy el nivel de endeudamiento que tiene, el nivel de recesión que tiene, en la economía real va a ser mucho más grave que en Wall Street. ¿Cómo va a impactar en la economía real de los argentinos todo esto? Y naturalmente nosotros al vivir de los commodities, vos no te contesté lo de China, en principio China y Rusia hoy tienen economías mucho más saneadas, lo digo entre comillas porque a esta altura, o sea viven, China y Rusia se pueden pegar en todos lados. China y Rusia se pueden sentar sobre lo propio. China tiene un mercado propio que antes no tenía, o lo tenía, siempre fueron miles de millones, pero ahora son miles de millones, de los cuales muchos más consumen. El 10 de diciembre de 2007, al asumir como gobernador, Juan Schiaretti dijo que la seguridad sería de extrema importancia para su gestión. Esto lo dijo Schiaretti en un determinado momento. Lo dijo en la legislatura de la provincia. Hace una semana, ante la ola creciente de la delincuencia en Córdoba, el gobernador Schiaretti dijo: no hay magia para ganarle la inseguridad y hay que incorporar más policía, más equipamiento. Todos los días hay que poner un granito de arena, dijo el gobernador, para hacer al cabo del tiempo una montaña y hacer retroceder a la delincuencia. Me parece que algo falló, o la enfermedad o el diagnóstico de la misma. Al jefe de policía lo tapan las muertes, pero él, obstinado y a pesar de que el mismo ministro de Gobierno lo admite, niega la sensación de inseguridad. Estas declaraciones ofenden, incomprensibles en boca de quien gobierna, Schiaretti, da directivas, Caserio, y el que debe llevarlas a cabo, Paredes. La escalada de delitos de violencia agravada y la incapacidad para definir la situación de anarquía en la que se desenvuelven los malhechores preocupa, y mucho, lo decía el comisario Quiroga. A Schiaretti no le da o no quiere, por razones obvias, imponer una política de seguridad en tanto hay una sociedad conmovida, atemorizada, que sale de su hogar sin saber si va a regresar con vida. Su cuota parte en la desidia con la que se trata el tema del delito en la provincia se resume ahora a proveer a la fuerza de mayor cantidad de policías y mayores pertrechos, algo que comentaba el comisario Quiroga. Los policías que pone en la calle y los que hay se encuentran evidentemente en inferioridad con un delincuente con armas y logística sofisticada que ni siquiera la policía cuenta. La pregunta es, y se preguntaba Maricel, ¿qué se estuvo haciendo hasta ahora? ¿Dejar que las agencias de seguridad privada sumaran 3 veces la cantidad de personal y se convirtieran en una policía paralela? ¿Qué se hizo con los gastos reservados que decía iban para investigación? O la compra de automóviles que después actúan como autitos chocadores. O las motos de la Primera Guerra Mundial cuyo destino puede ser la distracción para dar una vuelta por $1 en el Parque Sarmiento. ¿Hay alguna planificación que evite que la delincuencia actúe en zonas liberadas? ¿O es que definitivamente nuestra prédica acentúa, y lo dejó entrever el comisario Quiroga cada vez más, la certeza de que el delito es funcional a los intereses policiales y políticos? ¿O es que nadie sabe, solo la doctora Maricel, nadie sabe, ni la policía, que la delincuencia juvenil es una lacerante desgracia que crece día a día sin que nadie la contenga? ¿O acierta la vocal de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, que la policía los conoce y no los detiene porque roban para ellos y si hablan son boleta? ¿O es que Aurelio García Elorrio y Marcelo Tauriño tienen razón cuando hablan de la mala política que se nutre del narcotráfico y de su relación para los grandes negocios? ¿O no se enteró Juan Schiaretti que Córdoba va en punta en cuanto al trabajo infantil y que mucho de ello es materia prima para el delivery de la droga? Mire, sin política de Estado, como aquí se ha dicho, el delito se ha transformado en una singularidad diaria.
No hay otra forma de resolver este flagelo si no es con la promesa incumplida del gobernador de más trabajo, salud, educación, disminuir la indigencia, la marginación y modificar el código de faltas. Igualdad de oportunidades la llaman, o es que para los pobres y los negros no hay. Mire, la demagogia política es una artimaña que tiende a reflejar lo que nunca van a ser. La situación prolongada de violencia ha generado transformaciones importantes a nivel social, económico, cultural y político. Ha impactado, por ejemplo, en la estructura familiar a partir de la afectación diferencial de hombres, mujeres, de jóvenes, de adultos. Ha incidido en la prestación de servicios sociales como la educación y la salud, como hemos dicho. Ha obstruido la vigencia de derechos civiles como la circulación, la seguridad, la vida, la expresión. Ha incidido en los cambios de expectativa de comunidades, de sectores poblacionales respecto al Estado y a la participación ciudadana y política. Ha afectado la igualdad de oportunidades, como decíamos, frente al empleo en el marco de la estigmatización y segregación de sectores poblacionales. Esta y otras consecuencias deben ser auscultadas para permitir la formulación de propuestas de transformación sostenibles. El Estado provincial, le pregunto, está abocado a algo afín a lo que ha dicho o a lo que dijimos? Mire, yo le propongo, escudriñe, busque, investigue y va a encontrar seguramente prácticas en el desarrollo de la criminalización de la protesta social, a la represión selectiva de los sectores más vulnerables, las fórmulas de la Sota Bloomberg, por ejemplo, o la estimulación de sectores sociales que involucren a ciudadanos en el combate del delito, que impactan la vigencia de las libertades democráticas, pero de lo otro, absolutamente nada. Mire, la honestidad, la confianza, la humildad, la transparencia y la responsabilidad son pilares de una reputación positiva. La confianza es la base de cualquier relación. Cuando la confianza se quiebra, desaparecen los adjetivos y aparece la disrupción entre la sociedad y sus gobernantes. La historia argentina, yo digo, es pródiga en esas rupturas, ¿no? Basta repasarla. Pero tal vez como nunca, en 2001 y durante el gobierno final del kirchnerismo, los hechos de corrupción anudaron un proceso denigrante donde la democracia pasó a ser secundaria de la honestidad o la deshonestidad política. La ficha limpia cumple una función preponderante, como aquí se ha dicho, para que el futuro, o para el futuro, porque el hartazgo de la corrupción política es el resultado de Javier Milei presidente. Con nuestra indiferencia nos convertimos en cómplices del crimen que es la corrupción. A eso tiende la ficha limpia, a ejercer transparencia en los cargos públicos, legislativos y judiciales. Porque como dice el colombiano Carrillo Navas, la justicia no se arrodilla, la libertad no se negocia y la igualdad no se impone. Pero hay que darle herramientas. Durante mucho tiempo estuvimos a merced de mercenarios de la política, tipos que se enriquecieron a costa de una sociedad que fue poco a poco, junto con las falencias a sus problemas de persistencia, de subsistencia y de calidad de vida, cada vez más arrumbada y cada vez creciendo en magnitud, desamparados, con, yo diría, un parte de la justicia cómplice, con una policía subordinada o parte de una policía subordinada al poder político
al poder narco, a la droga, al cohecho. ¿Cómo no llegar al desencanto del pueblo con estos gobernantes y con este, digamos, panorama? Las prácticas ilegales tienen el descargo de una condena sujeta a que le dé vida a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, que la necesita como sparring. Es decir, el oficialismo nacional necesita que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, por lo que, de alguna manera, el colombiano que citaba recién se pone en evidencia. Hay una justicia que se arrodilla frente al poder político. Eso es inevitable. El robo de los recursos de los argentinos, la desviación de fondos destinados a la desaparición del país, la imposibilidad de ofrecer servicios básicos a la población y el desaliento de las inversiones extranjeras en la República Argentina. Ficha limpia es ética pública. Por eso vamos a seguir luchando para que la ficha limpia en algún determinado momento privilegie y honre a la legislatura de la provincia de Córdoba. Hasta la semana que viene.